Vale, pues ya estamos aquí. Después de una clase extramuros, vamos a ver a la clase oficial. Capítulo 7, sección 5, la curación y la inmutabilidad de la mente. Y seguramente aquí nos van a decir algo cercano a lo que estábamos comentando. Bien, el cuerpo no es más que un marco para desarrollar capacidades, lo cual no tiene nada que ver con el uso que se hace de ellas. Dicho uso procede de una decisión. Vean, era lo que hablábamos hace unos minutos. Es una decisión la que se toma. Dicho uso procede de una decisión. Los efectos de la decisión del ego al respecto son tan evidentes que no hay necesidad de hablar más de ello. Pero la decisión del Espíritu Santo de utilizar el cuerpo únicamente como un medio de comunicación tiene una conexión tan directa con la curación que sí requiere aclaración. El sanador que no se ha curado obviamente no entiende su propia vocación. Esto quiere decir que la vocación de todos nosotros aquí, no hay uno solo que no, la vocación de todos nosotros es curar, llevar a nuestra mente a la sanación. Una mente sana es una mente en paz. Esa es la vocación de todos aquí. Y, y a esa vocación debiésemos todos dirigirnos, trabajar por ella. Como decía yo hace un minuto, por el bien de toda la afiliación en la que yo me incluyo, por el bien de todos. Y el sanador que no está en paz, pues evidentemente no entiende hacia dónde va, para qué está aquí, cuál es su única función y cómo puede ser útil. Ujú. Solo las mentes pueden comunicarse, puesto que el ego no puede destruir el impulso de comunicar, porque es también el impulso de crear. Por eso es que no lo puede destruir. Sin embargo, él lo distorsiona y él cree que el impulso de comunicar debe ser del cuerpo. Por eso le pone una boca, por eso le pone palabras, por eso pone otro cuerpo para decirle a él esas palabras, y el ego cree que eso es comunicar. Desde el enfoque de un curso de milagros, eso no es comunicar. Comunicación es exclusiva de las mentes. Ahora, no entendamos la comunicación de las mentes como estos otros asuntos que de pronto escuchamos ahí de telepatía o de leer la mente o de predecir el futuro. No, eso tampoco es comunicar. Comunicar es que dos mentes estén conveniendo en un mismo propósito y en un propósito verdadero, obviamente, significativo, el de amar, el de ser amoroso, el de estar en paz, ser feliz, en de reconocer que son el Hijo de Dios. En ese momento, esas dos mentes que se unen en ese propósito se sanan y sirven para la sanación. Y eso es comunicar. Solo puede enseñarte que el cuerpo puede comunicarse, así como crear, y por ende no tiene necesidad de la mente. Eso es lo que el ego dice. Tú no tienes necesidad de la mente. Por eso a veces el ego nos lleva a no observar la mente, a que no entremos ahí a observar nada, porque él te dice, tú no tienes necesidad de eso. Mira, tú abócate a tu cuerpo y a lo que pasa con el cuerpo, a lo que te concierne con los demás cuerpos y con el mundo. Haz eso. Lo de adentro, eso no, no lo hagas, no importa. El ego, por consiguiente, trata de enseñarte que el cuerpo puede actuar como la mente y que es, por lo tanto, autosuficiente. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento.
toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Puedes hacer muchos cambios en tu comportamiento, pero eso no estará incidiendo en el poder o en la decisión que la mente toma de sanar o de estar en paz, de hacer un cambio, una inversión total en su mentalidad. Ujú. Ahora que hablábamos hace unos minutos con Ceci del taller en el que ella está, incluso decimos, ¿no? Cuando se tratan de comportamientos adictivos o dependencias, la gente se obliga a cambiar su comportamiento adictivo y ahora deja de beber porque ya se obligó por todos los medios a no hacerlo. Y no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, y puede pasar así una semana, un mes, un año o 10, y ya no lo hace. Pero en su mente, quién sabe qué esté ocurriendo, ¿eh? Quién sabe si haya verdadera paz o siga habiendo el conflicto de que yo quiero tomar. Si yo pudiera, nuevamente regreso al comportamiento. Entonces, los comportamientos no importan aquí. Para un curso de milagros, no importan. Y voy a repetir esto. Sin embargo, hemos aprendido que ni la enseñanza ni el aprendizaje tienen lugar en el nivel del comportamiento. Ahí no se aprende ni se enseña nada. Toda vez que puedes actuar de acuerdo con lo que no crees. Al hacerlo, sin embargo, pierdes fuerza como maestro y como estudiante porque, tal como se ha señalado repetidamente, enseñas lo que crees. Eso es lo que realmente enseñas. No enseñas lo que haces, enseñas lo que crees. Y haces lo que haces porque crees en eso. Ujú. Entonces, una mente, perdón, un cuerpo que deja de tener un comportamiento específico, eh, no implica que su mente esté sanada y puede ser incluso que esa mente esté en un gran sufrimiento o en un gran conflicto. Y eso no es lo que busca el curso. Lo que el curso busca es que la mente, eliminemos de nuestra mente el miedo, el conflicto, la falta de paz, el sufrimiento, el dolor, la culpa, no el comportamiento. Cuando yo sano todo esto en mi mente, los comportamientos se van redirigiendo hacia lo correcto o hacia lo adecuado. Jesús dice, tú cambia de mentalidad. Tu comportamiento, déjamelo a mí, ese lo controlo yo. Pero como decíamos también hace un rato, yo quiero controlar la forma. Yo quiero que las cosas sean como yo creo que deben ser. Es más, ni le tengo que ir a pedir guía a Jesús o al Espíritu Santo. Más bien, ellos deberían de pedírmela a mí porque yo sé lo que se debe hacer. ¿Mm? Y estamos totalmente equivocados en eso. Bien, las lecciones contradictorias se enseñan mal y se aprenden mal. Si enseñas enfermedad y curación, eres al mismo tiempo un mal maestro y un mal estudiante. La capacidad de curar es la única capacidad que cada persona puede y debe desarrollar si es que se ha de curar. ¿Cómo desarrollo la capacidad de curar? ¿Cómo desarrollo la capacidad de estar en paz y mostrarles paz a los demás o compartir esa paz de ellos? ¿Cómo empiezo yo a desarrollar eso? Todos tenemos esa capacidad, pero ¿cómo la empiezo a desarrollar? Empezando a tomar las lecciones que me da el Espíritu Santo aquí y ponerlas en práctica. Evidentemente, una de esas lecciones implica, o no una, sino todas sus lecciones implican la idea de que yo introduzca el perdón en cada momento. Ujú. De esa manera voy a ser consciente de mi sanación o de mi paz y voy a ser consciente también de compartirla, de enseñarla. ¿Sí? Curar
Es el medio de comunicación del Espíritu Santo en este mundo y el único que acepta. No reconoce ningún otro porque no acepta la confusión que el ego tiene entre mente y cuerpo. Lo que me está diciendo aquí es que el Espíritu Santo no acepta la idea de curación de cuerpos. Y no porque, y no porque el Espíritu Santo sea muy malo y muy maquiavélico, que diga, no, que el cuerpo ese que está ahí se quede con esa condición. No, sino que no acepta la enfermedad o la curación de cuerpos porque él mismo no ve el cuerpo, no cree en él, no le da realidad. Y no le da realidad, si no le da realidad al cuerpo, pues no le da realidad ni a su estado de curación o de bienestar, ni a su estado de malestar. No le da realidad a nada de eso. Por eso es que no lo acepta. Las mentes se pueden comunicar, pero no pueden hacer daño. El cuerpo, al servicio del ego, puede hacer daño a otros cuerpos, pero eso no puede ocurrir a no ser que se le haya confundido con la mente. ¿Se entiende esto? El cuerpo al servicio del ego le puede hacer daño a otros cuerpos, pero no lo puede hacer a menos que se le confunda el cuerpo con la mente. Es decir, que la mente elabore el pensamiento de querer hacer daño o de dañar o de pensar que el cuerpo es capaz de recibir un daño, ¿sí? La mente está muy confundida, muy confundida. A veces se cree cuerpo, a veces se cree mente, o a veces cree que el cuerpo utiliza la mente, a veces cree que la mente utiliza el cuerpo. El ego está muy confundido con respecto a eso, no sabe lo que eres. Pero si tú le preguntas, te va a decir, bueno, no, definitivamente tú eres un cuerpo, tienes una mente, pero lo que eres un cuerpo. O sea, no sabe. Entonces, ¿cómo puedo yo confiar en un maestro que no sabe quién soy? Esta situación, no obstante, puede usarse en beneficio de la curación o de la magia, pero debes recordar que la magia siempre implica la creencia de que la curación es algo perjudicial. Sí, no tomo, perdón, no paso por alto o no dejo de perder de vista que la magia es un uso no creativo de la mente, pero me puede ser de utilidad en el momento de liberar un poco a la misma mente de miedo. Ujú. Para que pueda empezar a entrar la idea de curación o de paz. Esta creencia completamente irracional es su premisa del ego y por consiguiente no puede sino proceder irracionalmente. No hay razón ahí. La curación tan solo fortalece. La magia siempre procura debilitar. Claro, ¿por qué procura debilitar la magia? Porque la magia está diciendo, o se está diciendo con la magia, mi mente es débil, mi mente no puede, no tiene los recursos, no tiene la capacidad, entonces yo recurro a la magia para que me ayude con lo que mi mente no puede. Por eso es que la magia debilita, pero usada correctamente puede ser benéfica. Usada correctamente, no usada en las manos del ego, usada correctamente, es decir, a la disposición del Espíritu Santo. La curación no percibe nada en el sanador
que todos los demás no compartan con él. Es decir, ve curación en todos. No ve curación en él o fortaleza en él y debilidad en los otros. Ve lo mismo en todos. La magia ve siempre algo especial en el sanador, que él cree que puede ofrecer como regalo a aquellos que no lo tienen. Entonces, ese sanador no sanado dice, yo ya me sané, yo sé cómo te puedes sanar tú, yo te voy a ayudar a ti, porque tú estás tan mal y tú estás en un error tan grande y tú no has perdonado, que eso es lo que debes hacer y yo te lo voy a dar. Eso es ver debilidad en una parte de la afiliación y fortaleza, aparente fortaleza en otra. Es ver desigualdad. Ahí no hay curación, por supuesto, ni para unos ni para otros. Puede que dicho sanador crea que ese regalo procede de Dios. Sí, puede que lo crea. Pero resulta evidente que no entiende a Dios si cree tener algo que los demás no tienen. Obvio, resulta evidente porque no entiendo a Dios, no comprendo a Dios si creo que Él me da algo a mí para favorecerme o para sanarme y a los demás no se los da. Ujú. Como he dicho en alguna ocasión, esa es una idea muy perversa, como aquella gente que dice que ve al, no sé, al indigente, al pobre, al enfermo, y dice, ay Dios, muchas gracias, que yo no estoy así como él, ayúdalo, pero yo te doy gracias que yo estoy bien, que yo tengo una casa, que tengo comida, que estoy sano, que tengo mi familia. Pobre de él que no tiene nada, ayúdalo. Eso es algo muy perverso, porque como Dios, que en su justicia da todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para todos sus hijos por igual, ¿por qué a unos les daría una cosa y a ti otra? ¿Por qué a unos los desfavorecería y a ti te favorecería? Eso no es un sanador sanado. Es decir, ese sanador no tiene su mente sana, no está en paz y por lo tanto no puede compartir la curación. El Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz. A menos que el sanador cure, a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. A ver, denme un segundito porque creo que no entendí esto. Dice, el Espíritu Santo no actúa al azar y toda curación que procede de él es siempre eficaz, a menos que el sanador cure siempre por mediación suya, los resultados variarán. Ok, siempre la curación será eficaz, aunque los resultados varíen en la forma de la curación. Todos recibieron curación, todos los fragmentos de mente, toda la mente recibió curación, pero para unos va a tener una forma esa curación o esa paz, para otros va a tener otra. Esto es lo que estoy comprendiendo aquí. Sin embargo, la curación en sí es consistente, ¿sí? Es como este ejemplo que daba ahorita de la persona que anda en la calle, que es indigente, que es pobre o que está enferma, en contraposición al otro que cree que lo tiene todo y que por eso está bien, ¿sí? Si la curación va a ser para todas las mentes por igual, si es que se pide la curación, y le preguntásemos al que no tiene casa, al que anda en la calle, al que pide comida, dinero, ¿cómo te sientes ante tu situación? Y si esa persona nos dijera, estoy perfectamente en paz con esto, quiere decir que la curación llegó, no importa la forma que adopte esa curación. Si la otra persona que cree que tiene todo y que está bien, se le preguntara, ¿y tú cómo te sientes con esto? Y dijera, yo estoy en paz,
con lo que tengo, con lo que no tengo, con lo que parece que él tiene, con lo que parece que no tiene. Yo estoy en paz con lo que sea. Entonces la curación llegó. Ujú. A eso creo que es lo que se está refiriendo esto. Eh, Sin embargo, la curación en sí es consistente, puesto que solo la consistencia está libre de conflicto. ¿Ven? Ahí en la mente donde ya no hay conflicto. Y solo los que están libres de conflicto son íntegros. Cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Gladys nos decía al principio, hay veces que estoy tranquila con esto, hay veces que no estoy tranquila con esto. Eso parece ser inconsistente, como que la paz no es consistente. A veces está, a veces no está. A veces está mucho, a veces está poco. ¿Mm? Entonces ese punto, ese momento lo utilizo para pedir guía al Espíritu Santo o para entregar o para perdonar. Incluso puedo utilizar estas mismas palabras y decirle, Espíritu Santo, te entrego lo que creo que es mi falta de consistencia en la curación o en la paz o en lo que creo de mí, de mi trabajo interior. Creo que es inconsistente. Bueno, te entrego esto. ¿Mm? Por eso dice, eh, cuando el sanador admite que hay excepciones y que unas veces puede curar y otras no, que unas veces puede estar en paz y otras no, está obviamente aceptando la inconsistencia. Ya se aceptó implícitamente, pero si tú te das cuenta de ello, inmediatamente entrégalo. Está, por lo tanto, en conflicto. Y es eso lo que está enseñando, el conflicto en el que está. ¿Sería posible que lo que es de Dios no fuese para todos y para siempre? El amor es incapaz de hacer excepciones. Solo si hay miedo, parece tener sentido la idea de las excepciones. Las excepciones son amedrentadoras porque las engendra el miedo. La expresión sanador temeroso es una contradicción intrínseca y es por lo tanto un concepto que solo para una mente en conflicto podría tener sentido. Si sanar es retirar el miedo, entonces no puede haber un sanador con miedo. No tiene sentido. Pero solamente para la mente que está en conflicto o que está en el miedo, esa expresión podría tener sentido. El miedo no produce alegría, la curación sí. El miedo siempre hace excepciones, la curación nunca las hace. Por eso es que no hay grados de dificultad en los milagros. Los milagros son curativos y si no hay grados de dificultad, quiere decir que el milagro o la curación nunca hace excepciones. Nunca dice, esto se puede curar, esto no. En esto puedes estar en paz, en esto no. Puedo aparecerme aquí, pero no puedo aparecerme acá. Yo, milagro, no puedo aparecer aquí, acá sí. No hace excepciones. El miedo produce disociación porque genera separación. Es decir, que el ego es separado y separatista. Se cree separado y además se dedica a separar todo. Ujú. De ahí es que provenga del ego la expresión esta famosa de divide y vencerás. Mientras más separes, tú te vas a hacer más fuerte. No, eso es mentira. La curación siempre produce armonía porque procede de la integración. Ahí viene la otra expresión también conocida, ¿no?
todos para uno y uno para todos. Por eso es que la curación siempre produce armonía, porque procede de la integración, de la unidad, de lo que es íntegro, de lo que no se puede dividir. Es predecible porque se puede contar con ella. Se puede contar con todo lo que es de Dios, porque todo lo que es de Dios es completamente real. Se puede contar con la curación porque la inspira su voz y procede de acuerdo con sus leyes. Mas, si la curación es consistente, tu entendimiento acerca de ella no puede ser inconsistente. El entendimiento significa consistencia, porque Dios significa consistencia. Es decir, cuando tú estás en paz, cuando tu mente está sana porque estás en paz, tú tienes verdadero entendimiento porque te estás acercando al conocimiento, porque casi puedes hacer así con tu dedo y estás tocando a Dios, el recuerdo de Dios. Por eso es que puedes tener entendimiento de lo que es Dios o de lo que es la paz o la curación y también de lo que no lo es. Tienes pleno entendimiento de eso. Entonces, te, te haces, a ver si digo la expresión correcta, te haces prácticamente como Dios. Piensas lo que Dios piensa, vamos. Piensas lo que Dios piensa. Si Dios es consistente, tú eres consistente. No puedes ser inconsistente. ¿Mm? No puedes estar en altibajos de la vida, en zigzags o en péndulos. No, eres plenamente consistente en un solo estado mental. No vas y vienes en dos. Ego, Espíritu Santo, paz, conflicto. No, te vuelves consistente en un solo estado mental. A eso se refiere esto. Espero haberme explicado. Ujú. Puesto que ese es su significado, la consistencia es el significado de Dios, puesto que ese es su significado, es también el tuyo. Tu significado no puede estar en desacuerdo con el suyo porque todo lo que significas y lo único que significas procede de su significado y es como el suyo. Tantas veces repetido aquí su significado, lo que tú significas, lo que él significa, lo que nosotros significamos, lo que vosotros significáis. O sea, estas palabras parecen ser aquí como un juego de palabras que nos confunden más, pero no se confundan. Significado o propósito, que es lo mismo, es lo real, lo único que existe. Dios y su significado es el amor, que es lo real, y tú, que eres su significado y al mismo tiempo es lo que tú significas, quiere decir que tú eres amor y que tú eres real. Nada más, nada de lo demás que tú creas acerca de ti, que no sea amor, no es significativo, no significa nada, no es real y no existe. Ujú. Por eso es que las primeras lecciones van muy encaminadas a empezar a darnos cuenta de los significados y a deshacerlos. Todo lo que significa es el amor y yo soy amor, porque Dios es amor y yo soy su hijo y Él es mi creador. Todo lo demás que yo crea acerca de mí, que tengo miedo, que es posible tener miedo, que es posible que me hagan daño, que es posible estar en conflicto, que no me merezco la paz, que no me merezco el amor, que debo sufrir, que todo eso
no tiene significado, porque tú no eres eso, ni Dios es eso. Y por lo tanto, eso no existe. Esto es lo que nos está diciendo este párrafo. Entonces, dice, Dios no puede estar en desacuerdo consigo mismo y tú no puedes estar en desacuerdo con él. Dios no puede decir, yo soy amor, pero después ya no soy amor. Ahora ya soy odio o soy miedo. No, no puede estar en desacuerdo consigo mismo. Y tú tampoco puedes estar en desacuerdo con él, aunque creas que sí. Si Dios es amor, es solo amor. No puedes separar tu ser de tu creador, quien te creó al compartir su ser contigo. Vean, es otra forma de decirlo. Esto lo que implica es, no puedo estar separado de lo que soy. No puedo estar separado del amor. Es imposible. No importa la forma que adopte lo que yo creo ser o lo que los demás creo que son. No importa. El amor que soy no puede estar separado de Dios. Ni en mí, ni en los otros o a los que veo como los otros. Estamos todos unidos en el amor de Dios, aunque las formas varíen aquí. El sanador que no ha sanado desea la gratitud de sus hermanos, pero él mismo no les está agradecido. El sanador que no está sanado desea que los demás reconozcan en él su integridad o el amor o la bondad, pero él mismo no reconoce eso en ellos. Ello se debe a que cree que les está dando algo y que no está recibiendo algo igualmente deseable a cambio. Lo que enseña, entonces, se ve limitado por lo poco que está aprendiendo, por lo poco que está cambiando su mentalidad al respecto de la verdad o en razón de la verdad. Por lo tanto, está enseñando inconsistencias, incoherencias, está enseñando mentiras. Su lección de curación se ve limitada por su propia ingratitud, su propia falta de sentido de tener o de estar en gracia, en estado de gracia. Esa es su propia falta de gratitud, de estar en gracia y de que los demás están igualmente en estado de gracia. Esa es su falta de gratitud o su propia ingratitud. ¿Qué es lo que sería entonces una lección de enfermedad? El verdadero aprendizaje es constante y tan vital en su poder de producir cambios que un hijo de Dios puede reconocer su propio poder en un instante y cambiar el mundo en el siguiente. Ello se debe a que al cambiar de mentalidad produce un cambio en el instrumento más poderoso que jamás se le haya dado para cambiar, o sea, en su mente. Esto no contradice en modo alguno la inmutabilidad de la mente, tal como Dios la creó, pero mientras sigas aprendiendo a través del ego, creerás que has efectuado un cambio en ella. Esto quiere decir que la mente es inmutable, no cambia, es tal como Dios la creó. No hay ningún cambio en ella. Pero si tú crees que la mente ha cambiado y que ahora en lugar de ser mente es cuerpo, porque te has puesto en manos del ego para aprender, entonces ahora necesitarás de hacer otro cambio en la mente.
de un cambio que, aunque en el cielo no se requiere, porque ahí la mente no ha cambiado, para ti sí se requiere, porque tú sí crees que has cambiado. ¿Mm? Esto es lo que significa la inmutabilidad de la mente. No puede cambiar, pero tú crees que ha cambiado, que pasó de un estado de perfección y de pureza a un estado de imperfección y de pecado o de impureza. Bueno, pues ahora necesitas hacer otro cambio de nuevo. Otro cambio en donde no puede haber cambios, en realidad. Esto te pone en una situación en la que tienes que aprender una lección aparentemente contradictoria. Tienes que aprender a cambiar de mentalidad con respecto a tu mente. Aquí posiblemente estaría lo que podríamos poner en práctica. Tengo que aprender a hacer cambios con respecto a mi mente, no a mis comportamientos, no a mi cuerpo, no a las condiciones del mundo, no a los gobiernos, no a los países, no a las economías, solamente a mi mente. Solo así puedes aprender que tu mente es inmutable. Lo único que debo hacer y puedo hacer es que esos cambios se produzcan a través del perdón, porque el perdón es lo único que produce el milagro o el cambio de mentalidad. Uh-huh. Y lo voy a hacer con respecto a mi mente. Es decir, creo ser un cuerpo o creo tener un cuerpo o creo ser una mente. Si creo ser un cuerpo, entonces perdono mi idea de ser un cuerpo. Si creo ser una mente separada o pecadora, entonces entrego o perdono mi idea de creer que tengo una mente que ha podido pecar o que ha podido separarse. ¿Mm? Si ven como en cualquier cosa que leamos de este libro, en cualquiera, nunca deja de estar presente la idea del perdón. Nunca. Porque si creo que hay algún otro medio que yo pueda utilizar que no sea el perdón para sanar o para estar en paz, no estoy recurriendo al verdadero medio correctivo. Podría yo estar recurriendo a la magia. Y la magia, el uso incluso constructivo o correcto de la magia, va a ser solo temporal y no va a indicar la sanación de mi mente. Solo el perdón puede hacerlo. Uh-huh. Eso es exactamente lo que estás aprendiendo cuando llevas a cabo una curación o un perdón o un milagro. Estás reconociendo que la mente de tu hermano es inalterable al darte cuenta de que es imposible que él hubiese podido efectuar un cambio en ella. A veces la gente dice, cuando está estudiando esto, ¿no? Dice, entonces quiere decir que yo soy el culpable o el responsable de haberme hecho esta enfermedad en el cuerpo. No puede ser culpable de eso ni responsable de eso. Aquí lo dice, es imposible que cualquiera o que un hermano o tú hubieses podido efectuar un cambio en ella. No efectuaste ningún cambio. No pudo nunca pasar de lo que ha sido siempre perfecto y que siempre lo será a volverse imperfecto. No puede eso, no puede ser. Lo único que ha ocurrido ahí
es que tu mente cree que es posible haber cambiado lo que Dios creó. Y esa creencia se puede manifestar aquí en la situación o condición de un cuerpo o de un país o de una ciudad o del mundo entero. Ujú. Pero no porque realmente se haya efectuado un cambio, no porque eso que se vea en un cuerpo o en el mundo sea un hecho. Eso sigue siendo una interpretación de la misma mente. El hecho es, y el único hecho es, que tú sigues siendo tal como Dios te creó y que no puedes cambiar. Eso sí es un hecho. Lo otro es solo una interpretación. Así es como percibes al Espíritu Santo en él, en tu hermano. El Espíritu Santo en él es el único que nunca cambia su mente. Tu hermano tal vez piense que él puede cambiar la suya, ¿ven? O, de otro modo, pues no se percibiría a sí mismo como enfermo. No sabe, por lo tanto, lo que es su ser. Si solo ves en él lo inalterable, si solo ves en él lo inalterable, en realidad no lo has cambiado. Al cambiar de mentalidad acerca de su mente, por él, le ayudas a anular el cambio que su ego cree haber efectuado en él. Y es lo que hablábamos un poco también al principio de la clase o cuando estábamos fuera de la grabación. Si tú le enseñas a tu hermano la paz que tú tienes en la mente, lo que le estás enseñando a él es que su mente no puede haber cambiado, que sigue siendo lo que Dios creó, que sigue estando en paz, que es una mente sana. Eso es lo que le estás enseñando. Y eventualmente va dejando de lado las formas. De la misma forma en que puedes oír dos voces, ego y Espíritu Santo, también puedes ver de dos maneras distintas. Pues sí, por supuesto. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo, al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. Fíjense qué interesante es esto, pero al que nunca amarás. Una vez una persona me dijo en algún lugar, no me acuerdo si es Messenger o algo así, eh, un contacto que tengo en Facebook, me dijo, pero ¿cómo puedo yo perdonar esto? ¿Cómo puedo yo ver el amor en esto cuando mi hijo tiene, tiene un severo retraso y que no puede valerse por sí mismo? Que para todo tengo yo que ayudarle, darle de comer, cambiarle el pañal, la ropa, sentarlo, pararlo, acostarlo. ¿Cómo puedo yo ver el amor ahí? ¿En él o en mí? Más bien esto yo lo veo como sufrimiento, como dolor, que él está aquí para que los dos estemos sufriendo. ¿Qué le estás enseñando a esa mente? Paz no le estás enseñando. Le estás enseñando dolor, sufrimiento y que de alguna manera él es culpable o responsable por hacerte sufrir a ti y tú por hacerlo sufrir a él y él por hacerse sufrir a sí mismo. Tu función en el mundo no es esa. Tu función en este mundo ni siquiera es perdonar la condición física de tu hijo. Tu única función es amarlo. Para eso es para lo que estás aquí, amarlo. Y amarlo implica perdonar todo eso que crees acerca de él y acerca de ti. Y mostrar ahí lo único que es real y lo único que es verdadero y que no puede cambiar, que es el que tú y yo somos el Hijo de Dios.
perfecto, inmutable y eterno. Y que estas condiciones físicas o de la forma que parece que están pasando aquí no son reales, no existen. Eso ya no implica que el chico ya no tiene la condición o que no implica que tú ya no le vas a proveer la ayuda que ese cuerpo aparentemente requiere. Lo que implica es que tú vas a proveer esa ayuda o vas a cumplir esa responsabilidad con ese hijo, pero ya no desde el sufrimiento, ya no desde el pesar, del agobio, del dolor. Ahora vas a cumplir eso desde un sentido de unidad, de paz y de amor verdadero. Eso te va a quitar una carga infinita a ti y a él. De esto es de lo que nos están hablando. ¿Qué necesito para que se cumpla eso? Perdonar, quitarle todo lo que yo le he puesto encima a él y a mí, y que es falso, soltarlo, entregarlo al Espíritu Santo y que él esté aquí en esta relación con ese hermano, para que él siempre esté mostrando la luz en esta situación. Esa es mi forma de ayudar a mi hermano, a mí y al resto de la mente. Si yo intento sacar el perdón de la ecuación de cualquier situación, estoy haciendo cualquier otra cosa menos el curso. Es como decía María hace unos minutos. Puedo hacer una constelación familiar, puedo hacer una sanación energética de Reiki o de ángeles o de lo que sea, pero no estoy incluyendo el perdón. Entonces, esa sanación se convierte en magia improductiva, que no ayuda a nadie. Tengo que meter el perdón. Y puedes entonces, si tú quieres, hacer Reiki, hacer la constelación, hacer cualquier otra terapia, hacer terapia de energía de la luz sanadora, de no sé qué. Puedes hacer lo que tú quieras. Incluso puedes darle sus medicamentos a esa persona o puedes ayudarle a acostarse, a levantarse, a limpiarlo, a lo que sea. Lo puedes seguir haciendo, pero ya tu mente está sanada en la paz y la de él también. Eso hace un cambio diametral en la percepción que tú tenías de esa situación. No puede ser igual. Pero así como con esa situación que esta persona me comentó alguna vez, así con todas nuestras situaciones. Son la misma. Entonces, seguimos leyendo aquí. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran? ¿Esto se está entendiendo? ¿Se entiende también la práctica? ¿Sí? Déjenme ver qué hora es. Todavía tenemos buen tiempo, ¿verdad? Sí, todavía nos falta un poquito. Tal vez terminamos la sección y ya. Sí, Gaby, todavía tenemos tiempo. Sí, gracias, Ceci. Bueno, entonces me quedé eh, de lo interesante de esto que les comentaba en razón de lo que acabo de leer. Voy a repetirlo para que no se nos pierda de vista. El párrafo 9 dice, de la misma forma en que puedes oír dos voces, también puedes ver dos maneras distintas. Puedes ver de dos maneras distintas. Una de ellas te muestra una imagen o un ídolo al que tal vez veneres por miedo, pero al que nunca amarás. Voy a venerar esa situación con miedo, pero nunca puedo amar a mi hermano en esa situación. Así sea mi hijo, ¿eh? La otra te muestra solo la verdad. La otra visión o la otra manera de ver te muestra solo la verdad, a la que amarás,
porque la entenderás. Ahora puedo entender que ese cuerpo que está acostado en esa cama no es el Hijo de Dios y por lo tanto no es mi hermano. Pero su ser sí es el Hijo de Dios y es mi hermano. Y es lo mismo que yo soy. En ese entendimiento estoy llamando a ese hermano y me estoy llamando yo. En ese puro entendimiento. La entenderás porque la amarás porque la entenderás. Entender es apreciar. Es decir, es reconocer el precio o el valor que tiene eso, porque te puedes identificar con lo que entiendes. Ya me puedo identificar con él porque somos lo mismo. Pero si yo creo que somos diferentes y que él está ahí enfermo y que solamente me hace sufrir a mí, que yo estoy sana y que estoy bien, pues obviamente yo no puedo amar en una situación así, ni puedo entender nada. Pero si yo ahí veo igualdad, puedo entender y puedo amar, porque me identifico con lo mismo, con lo que somos, en verdad. Gaby, Sí, 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 sí. ahí es donde cambia todo, ¿no? Me refiero cuando tenemos a un familiar enfermo, a lo que mismo dices de un niño que a lo mejor tiene síndrome de Down o cualquier otra situación aquí en el mundo. Yo pues he conocido personas que sí les pesa mucho, o sea, y se ven muy desgastadas. Hasta incluso hay algo que le llaman el síndrome del cuidador, Ujú, ujú. porque se enferman, las personas que cuidan a las personas que Sí. están en alguna condición, se enferman también, Ujú. y ahí es donde le echan la culpa, o Pues sea, hablo al enfermo, ¿no? O ajá, sea, me, en algún momento yo cuidé a una persona que estaba ya muy, muy malita y era mamá de una amiga y me dijo, bueno, yo no tenía, yo tenía como más tiempo y aparte de mis arreglos florales, yo le dije, bueno, yo te la cuido en lo que tú vas a trabajar. Y sí se ve eso, ¿no? Que sí, incluso la dañaban, o sea, había muchas situaciones en que ellas, las hermanas estaban molestas, la enferma también, y, claro. y también eso es, y a su vez ellas se sentían culpables, o sea, yo observaba todo eso y, y pues yo sí decía, es que es tan difícil, tanto para el enfermo como para las personas que cuidan. Pero cuando tienes, por ejemplo, esta información desde un curso de milagros, pues es otra, o sea, ya ves esas situaciones de otra manera y yo siento que hasta son más llevaderas, ¿no? Aquí en este mundo. Por supuesto, totalmente, Y no habría eso del síndrome del cuidador, que se enferman claro. las personas que cuidan. Ujú. Y no habría esa sensación de pesar o de carga. Exacto. Sí, porque pues Ujú. muchas veces me dijo la señora que bueno, ya partió, ¿no? Que me dijo, es que es horrible llegar a ser grande, ya muy, muy mayor, y tener que depender de alguien para hacer tus necesidades, ¿no? Sí, E incluso pues yo la llevaba al baño y todo eso y me decía, me da mucha pena que lo hagas, pero pues yo, bueno, yo le decía que pues yo no tenía problema, ¿no? Yo no ujú, tenía problema y que pues que yo la iba a asistir en todo lo que ella me pidiera. Porque yo para eso tengo como mucha paciencia, más facilidad y disposición, claro. con personas como así, ¿no? Ujú, Eh, e incluso, pues me gusta el trato, darles un trato como más amable. Digo, yo no claro, soy enferma,
ni nada, pero cuando se me ha presentado la oportunidad de cuidar a alguien, pues me pasa como que no lo hago así con pesar ni nada, ¿no? Pero sí, ahorita con esto que dice el curso, lo que estamos leyendo, me llamó la atención, ¿no? Que si todos estudiáramos un curso de milagros fuera otra situación. Este mundo sería más amable, Claro, ¿no? claro, Ceci. Pero como este mundo no es amable y no todos estudian el curso, tú que percibes eso ya más correctamente, tú puedes poner esa bondad y esa amabilidad en un mundo que no es amable. Sí, sí, lo que platicamos también con María, ¿no? Cuando, antes de que grabaras, lo que ella fue con esa vecina, ¿no? O esa amistad, que pues ella, aunque no iba a hablar del curso de milagros, pero lo hizo de otra forma, ¿no? Como Ujú, más amable para entender lo mismo. claro, claro, exactamente, sin necesidad de irse a pelear ahí o de imponer sus ideas y recibir lo que de enseñanza le pueda también llevar eso, traer eso. Ajá. Ujú, sí, exactamente, esto es. Y, y bueno, cuando haces eso de cuidar a alguien y se presenta ese famoso síndrome del cuidador, que no solamente te enferma físicamente, sino que te desgasta en muchos sentidos, te drena la energía, te drena el dinero y te drena muchas cosas, son puntos que no debes dejar de observar. Y puedes decir, creo que esta situación está aquí para que yo gaste todos los ahorros que tengo o todo el dinero que me llega lo gasto en esto. Entonces te das cuenta ahí que hay un concepto falso acerca de ti y de la situación y del hermano. Espíritu Santo, yo te entrego mi idea de pensar que no tengo suficiente o que esto me va a quitar lo que tengo, que soy carente económicamente y que esto me va a dejar en números rojos. El significado y la interpretación que yo estoy haciendo de esto, interprétalo tú y muéstrame el verdadero significado. Pero Sí, perdemos de vista, en el camino perdemos de vista observar eso. Sí, María. y justamente tengo una experiencia con la hija mayor de mi esposo. El viernes me entero que ella ya me lo había dicho, pero mi esposo me dice que ella estaba teniendo una intervención quirúrgica ella se había hecho ligadura en las trompas para no tener más hijos. Ujú, Entonces se casó nuevamente y se hizo una intervención quirúrgica para soltarse las ligaduras porque ahora con su nueva pareja va a tener hijos. Y yo entré en conflicto, en pánico, y yo no lo puedo creer, ¿cómo va a ser eso? Está loca. No, y entonces hoy hablo con ella y le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas hacer? Cuéntame, ¿qué piensas tú? Y entonces empezó a hablar conmigo y de la nada me dice, mis amigas ven la maternidad de una manera que no la veo yo, porque yo cuando tuve mis hijos fue esto, los mayores, y yo no veo sacrificio, no, yo no veo que me van a quitar libertad, yo ciertamente va a haber una condición física al principio cuando están bebés y cuando se enferman no es fácil, pero yo no vivo la maternidad así. Y entonces yo le dije, es verdad, el nivel mental en que yo tenía cuando tuve mis hijos no es el nivel mental que tú tienes, ni claro. tenías ni tienes ahora. Y entonces, después que hablé con ella, yo me puse a entregarle al Espíritu Santo, porque el problema es de que, y ella siempre me dice, el problema es de quien lo padece. Y Ujú, yo dije, el problema lo tenía yo en mi mente. Entonces empecé a entregar al Espíritu Santo porque ella está súper feliz porque ahora con su nuevo esposo va a tener otro bebé. mira. Y no le preocupa en qué momento, ni cuándo, ni el qué sexo van a llegar, si van a llegar de a dos, si solo va a llegar uno. Ujú, Ella está aceptando que a partir de ahora
que pase lo que le corresponda pasar. Y Claro. yo digo, y yo hago el curso. Y ella Y ella esta no lo hace y mañana, tú sí. sí, y entonces ella esta mañana me dio mi lección del día de perdón. Y yo empecé a Ujú. entregar al Espíritu Santo todas mis ideas con relación a tener un bebé y yo le digo, no es que Espíritu Santo, o sea, yo sigo creyendo que la maternidad es sacrificio. Entonces, que cuando están pequeños es muy complicado. Entonces, entregar todas esas ideas que son separación y es especialismo y es sacrificio, pues que eso Claro, es falso. claro, totalmente falso. El amor no puede ser sacrificio, Exacto. ¿sí? La maternidad no puede ser, ninguna otra relación puede ser sacrificio porque ahí donde hay sacrificio, después hay resentimiento, Y ataque, claro. claro. Y eso obviamente nunca voy a poder amar ahí, nunca. Amar Sí. verdaderamente. Correcto, María. Qué buena observación has hecho. Cómo en eso que entendemos como amor, introducimos inmediatamente la idea de sacrificio. Que el amor duele, el amor tiene que doler, si no, no es amor. Y no. Bien, muchas gracias, María, muchas gracias, Ceci. Bueno, vemos aquí lo que habíamos leído, la otra te muestra solo la verdad a la que amarás porque la entenderás. Entender es apreciar o reconocer el valor verdadero, porque te puedes identificar con lo que entiendes y al hacerlo parte de ti, lo aceptas con amor. Así es como Dios mismo te creó, con entendimiento, con aprecio y con amor. Si así te creó, así sigue siendo. No puede ser que cambies. El ego es absolutamente incapaz de entender esto porque no entiende lo que fabrica, ni lo aprecia, ni lo ama. El ego incorpora a fin de arrebatar. Cree literalmente que cada vez que priva a alguien de algo, él se engrandece. He hablado a menudo de la expansión que se produce en el reino mediante tus creaciones, las cuales pueden ser creadas únicamente como lo fuiste tú. El reino que no es sino gloria excelsa y júbilo perfecto, reside en ti para que lo des. ¿No te gustaría darlo? Y acuérdense que cada pregunta que aquí nos hacen nos sirve a la reflexión o nos debe servir a la reflexión. Con todo lo que ya leímos, con todo lo que comprendimos, ahora Jesús te hace la pregunta para que la respondas. ¿No te gustaría darlo? Y con todo lo que tú has leído y comprendido, tú podrías decir, pues no, no me gustaría darlo. Y no vas a ser castigada por eso, ¿eh? Jesús no va a decir, oye, pues no entiendes nada. A ver, te lo explico otra vez. Y claro que te lo va a explicar otra vez, pero sin castigo y sin dolor, hasta que lo entiendas. Y te voy a volver a preguntar, ¿no te gustaría darlo? Como ya lo entiendes, como ya amas o aprecias lo que se te está mostrando, entonces vas a decir, sí, me gustaría darlo. Ya no quiero dar lo que antes daba. Cuando cuidaba a mi mamá enferma, a mi hijo enfermo, a mi amiga enferma, lo que sea, antes lo que le daba era dolor. No era aprecio, era desprecio. Lo que le daba era sufrimiento. Lo que le daba era incomprensión. Ahora puedo darle verdaderamente amor, porque lo mismo estaré recibiendo de esa persona o de ese hermano. Ujú. Pero hasta que lo entiendas, lo puedes llevar a cabo. Gaby, Ujú. Sí, Ceci. es como lo que hacía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ujú. Tal cual. O sea, ella ya no veía la enfermedad
en las personas que iba y recogía de la calle. Y Claro, no es de milagros. sí, no, es solamente un poquito de entendimiento acerca de lo que realmente eres tú. Ujú. De disposición a querer entenderlo, de disposición a querer mostrarte como realmente eres. Ella sabía que implícitamente, sin estudiar el curso, sabía que dar y recibir es lo mismo. Entonces, al recoger ella a esas personas en la calle y darles o ayudarles o ministrarles cualquier cosa, se lo estaba dando a ella. Estaba recogiéndose a sí misma de sus creencias equivocadas y llevándose al lugar correcto en ella misma. Eso es lo que estaba haciendo. Y todos podemos hacer eso sin ser Madres Teresas de Calcuta y sin ponernos una túnica de una religión y sin andar en la calle con sandalias y en medio de precariedades. No, todos podemos hacer eso. Y no necesitamos salir a la calle. Con el que tienes aquí al lado, con ese empieza. Empieza contigo. Claro, sí. Ujú, correcto. Y bueno, vamos a continuar para ya no ocupar más tiempo, que ahora sí ya se nos está yendo. No puedes olvidarte del Padre porque yo estoy contigo, dice Jesús. Y yo no puedo olvidarme de él. Y si él no puede olvidarse de él y él está contigo, pues tú tampoco puedes olvidarte de él. Cuando te olvidas de mí, te olvidas de ti mismo y de aquel que te creó. Y es un poco lo que decíamos ahorita con Ceci. Cuando voy y creo hacer algo por otro, desde la bondad, desde el amor que soy, lo estoy haciendo por mí mismo. Me estoy dando a mí mismo. Pero si yo me olvido del amor y la bondad que soy, al olvidarme de Jesús o del Espíritu Santo en mí y olvidarme de mi Creador, pues me estoy olvidando de mí mismo. Así haga la acción que haga, ¿eh? Me estoy olvidando de mí mismo. Nuestros hermanos son olvidadizos. Por eso es por lo que necesitan que te acuerdes de mí y de aquel que me creó. Mediante ese recuerdo puedes cambiar sus mentes con respecto a ellos mismos, tal como yo puedo cambiar la tuya. Tu mente es una luz tan potente que tú puedes contemplar las mentes de tus hermanos e iluminarlas, tal como yo puedo iluminar la tuya. No quiero compartir mi cuerpo en el acto de comunión porque no estaría compartiendo nada. ¿Por qué iba a tratar de compartir una ilusión con los santísimos hijos de un santísimo Padre? Y sin embargo, lo hago, dice. Quiero compartir mi mente contigo porque somos de una misma mente y esa mente es nuestra. Contempla solo esa mente en todas partes, porque solo esa mente está en todas partes y en todas las cosas. Lo cual implica que tú también puedes ser llevado a atender cuerpos, atender tu propio cuerpo y sus aparentes necesidades, pero hazlo desde otra mentalidad, para que eso sí sea realmente una acción correcta o adecuada. Dicha mente lo es todo porque abarca a todas las cosas dentro de sí. Bendito seas tú que percibes únicamente esto porque estás percibiendo únicamente lo que es verdad. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos. Y a medida que los vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan en sus mentes. Ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes
y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. El resplandor de esta luz retornará a ti y a toda la filiación, porque esa es tu perfecta ofrenda a Dios. Él la aceptará y se la dará a la filiación, porque al ser aceptable para Él, lo es también para sus hijos. Esto es auténtica comunión, con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos, y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige la creación y, por lo tanto, gobierna todo pensamiento. Entonces, ahora que María nos hablaba de esta lectura que hizo con esa vecina, amiga que hizo de la Biblia, podemos recordar también unas frases de ahí que no se contraponen con un curso de milagros. Cuando en uno de los mandamientos, aparentemente mandamientos de Dios, dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que me está diciendo aquí. Tal cual. Solo puedes, dice, esto es auténtica comunión con el Espíritu Santo, quien ve el altar de Dios en todos y al llevarlo a tu conciencia para que lo aprecies, te exhorta a que ames a Dios y a su creación. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Es lo que está diciendo. Solo puedes apreciar a la filiación como una sola. Esto es parte de la ley que rige a la creación y, por lo tanto, gobierna todo pensamiento. Y no sé ustedes qué opinan. Yo creo que esta sección que leímos, la curación y la inmutabilidad de la mente, nos lleva precisamente a esto que la misma sección propone, que es el entendimiento y el perdón de lo que puede ser perdonado, de lo que puede ser corregido y que por lo tanto no producía entendimiento. Mi mente se sana, mi mente está en paz y yo puedo compartir esa paz o esa curación con todas las mentes porque entenderé lo que esas mentes son. Ya no estarán aparte de mí, ya no estarán separadas de mí, ya no serán diferentes de mí. Son lo mismo que yo. Y si son lo mismo que yo, puedo amarlos. Porque no puede ser que no me ame a mí mismo. Y pues yo creo que esta sección, aparte de hablarnos del perdón, de esa bondad que podemos poner en un mundo sin bondad, de ese entendimiento que podemos alcanzar, de esa comunicación verdadera que podemos tener cuando ponemos este cuerpo al servicio del Espíritu Santo, nos lleva a que esta sección o esto que leímos, que comprendimos, sea una gran lección de vida para la vida, para movernos en este sueño, en este mundo, para toda la vida, en todas las cosas, en todas las situaciones y con todas las personas. Bien, pues ¿qué les parece si vamos terminando entonces? ¿Sí? Terminamos ya esta sección. Fue un poco larga, pero bueno, pudimos hacerla en 1 hora, que fue lo que nos quedó, 1 hora y cuarto. Y si ustedes están de acuerdo, podemos detener la grabación para despedirnos e ir a hacer las actividades de cada quien.